Empiezo. Buenas tardes. Estamos aquí en las oficinas de la Universidad UCP del Perú, la Universidad Científica del Perú, en la ciudad de Iquitos. Tenemos el honor de estar frente a nuestro querido profesor Manuel Marticorena Quintanilla. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP, y tenemos este privilegio de hacer una pequeña entrevista a nuestro querido profesor Manuel. Él es condecorado en las palmas magisteriales, como Amauta del Perú en 2015, y es un crítico literario de la literatura amazónica, muy experto en estos temas. Buenas tardes, querido profesor. Buenas tardes. Querido profesor, queremos preguntarle, ¿qué es para usted, qué significa para usted Loreto? ¿Qué significa para usted como región, como sociedad, como lugar geográfico? Loreto es una de las regiones del Perú la menos entendida porque castellano y escribir como en su forma de crear sus obras literarias, ¿no? Es una región única, bastante rica, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno, continuando con nuestra entrevista acá el profesor Manuel Marticorena, acá vamos con la siguiente pregunta. Profesor, ¿por qué razón se interesó más en la crítica de la literatura amazónica? Justamente por lo que decía, es una cultura amazónica totalmente diferente a las otras culturas del Perú. La cultura andina es diferente, la cultura costente, con influencia de la cultura africana negra, pero esta es, como decía, única, especialmente en la cultura castellana. Tiene su propia forma de castellano y por consiguiente tiene su propia forma de pensar, y es bastante rica su creación literaria. Por eso hago el estudio del castellano amazónico y publico un libro, y también hago un estudio de la literatura amazónica y publico un libro. Pero para hacer esta publicación he hecho estudios científicos. Hay que entender que cuando se hace un estudio científico hay varios pasos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Le saluda Cristian Gordon. La pregunta que, tomando como referencia la respuesta que le dio a mi compañero de la pregunta anterior sobre las diferencias entre la literatura amazónica y la literatura andina, ¿cuál es la real diferencia? ¿Por qué es tan diferente la literatura andina con la literatura amazónica con la literatura de la costa? La primera diferencia está en el uso del castellano. En el Perú hay 6 clases de castellano y la que predomina acá es el castellano amazónico, las escrituras amazónicas, etc. Luego la geografía. La geografía es totalmente distinta y como consecuencia de la geografía hay una serie de aspectos que se consideran. Por ejemplo, cuando escribe sus novelas, Mario Vargas Llosa hace uso de términos de acá de la Amazonía. Por ejemplo, habla del juane y dice que el juane está en una hoja de plátano, cuando eso no es así, es hoja de bijao. Y por consiguiente hay que saber el castellano amazónico para poder darlo con propiedad, dar la información. Es ese aspecto. Ahora, la forma de pensar de igual manera es totalmente diferente a la forma de pensar del hombre andino, el hombre costeño, ¿no? Tiene otra forma de pensar. Y lo más importante es que la sociedad amazónica, el hombre, la mujer amazónica son bastante alegres, porque no es así en el Ande y en la costa. Ok, maestro, muchas gracias por la respuesta. Buenas tardes, maestro, ¿qué tal? La siguiente pregunta que yo le voy a realizar en estos momentos es con respecto a cómo podríamos incentivar a los jóvenes de hoy a poder interesarse mucho más en la literatura amazónica. Ya, eso en realidad eso se había solucionado. Francisco Izquierdo Río solucionó ese problema. Cuando él se va, comienza el problema de la lectura, comienza todos los aspectos educativos.
¿Cómo lo había solucionado Francisco Izquierdo Ríos? Él publicó la revista Trocha, que tiene su suplemento infantil. Eso era obligatorio que lean los padres de familia, los estudiantes, o sea, toda la comunidad. Entonces, cuando se dictaba clase, el profesor dictaba clase y había muchos textos en esa revista, intervenían también los padres de familias en su casa, enseñando la lectura. Entonces, en el desarrollo de la educación estaba involucrado el padre de familia. Así trabajaba Francisco Ríos. Y eso se puede retomar en la actualidad. En cada colegio, los padres de familia tienen que intervenir en la educación de sus hijos. Las tareas que se hace, todas esas clases que recibe el estudiante cuando va y llega a su casa, debe hablar con sus padres. De esa manera el padre se educa y también aprende. Hay una mutua enseñanza, tanto del colegio, tanto al padre como al hijo, y hace que puedan consultar bibliografías, etc. Ahora no, ahora el niño, el adolescente está abandonado, solamente va a la escuela y no hay esa orientación que debe existir. Claro, el joven de hoy está más dedicado a lo que es lo más fácil, que sería el internet, que mayormente los jóvenes van y investigan, pero los padres no se interesan por ir y sentarse con ellos a poder realizar las tareas o coger un libro para que puedan leerlo mutuamente. Ya, exactamente. Y hay otra cosa, el niño, el adolescente sabe manejar la tecnología, sabe manejar bastante el celular. En cambio, tienen problemas los padres de familia y los mismos profesores. Cuando hay una enseñanza, por ejemplo, lo que llaman virtual, el que tiene problemas es el profesor, porque no sabe manejar debidamente la tecnología actual. En cambio, el estudiante está más adelantado en ese aspecto. Se presenta en la actualidad que el niño, el estudiante aprenden rápido la tecnología actual y las personas adultas tienen dificultades en ese manejo, ¿no? Entonces hay una diferencia de generación, ¿no? Y también los niños, los adolescentes tienen más conocimiento con el manejo de la tecnología, pero no hay una orientación cómo deben manejarlo, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Claro, comprendo. Bueno, en este caso eso sería todo. Muchas gracias, agradecerle por su tiempo, por poder recibirnos a todos y poder resolver todas estas dudas para poder también orientar a la sociedad de hoy. Gracias, profesor, que tenga buenas tardes. Muy bien.